Dice que hay una información respecto a los accidentes en las autopistas allá al sur. Se denomina autopista y se paga como tal, sin embargo, en medio de graves accidentes de tránsito que han ocurrido en la Ruta 5 Sur. Uno de ellos el 26 de junio, donde murieron 9 personas. Ha dejado de manifiesto las falencias que mantiene la vía. En estricto rigor, la concesión, que partió a fines de los 90, fue simplemente una mejora a la ruta construida en 1945. De hecho, se le mejoró la carpeta de rodado y se le construyeron 2 pistas al lado. Esto, para especialistas, tendría relación con los accidentes y muertos, al no establecer parámetros que sí tienen autopistas de velocidad en otros países. Ejemplo es que al medir entre el año 2019 y los primeros 5 meses del 2023, el número de colisiones, choques u otros accidentes llega a 7.226, totalizando 392 fallecidos. La unidad de investigación de Bío Bío La Radio entrega por primera vez detalles de lo que esconde la autopista de la muerte, esta ruta 5 entre Santiago y Chillán. Un reportaje que está en biobiochile.cl, usted lo puede ver, hecho por Josefina Osandón, y que nos trae el detalle de esta llamada autopista o ruta de la muerte, que ya contabiliza casi 400 personas muertas en 4 años. Hablamos de este tema con Francisco Fresar, especialista en transporte, logística y seguridad vial. Lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, buenas tardes. A ver, pongámonos en materia derecha de este tema. No es la primera vez que se habla de este tramo Santiago-Chillán, a este sector como la autopista de la muerte. Ahí hay curvas bastante peligrosas en algunos puntos que generan principalmente mucha accidentabilidad. ¿Cómo ves tú efectivamente, además, estas cifras? Porque queda la sensación de que hay muchos accidentes, pero cuando uno lo contabiliza, lo entrega en data, digamos, genera mucho más impacto. O sea, estamos hablando de casi 400 muertos en 4 años. ¿Cómo ves tú esta situación que afecta principalmente a este tramo, ¿no?, entre Santiago y Chillán? A ver, yo creo que acá tenemos que ser un poquitito técnico en tratar las cifras, porque si bien es un número alto de accidentes y de fallecidos, de personas graves, ellos absorben o concentran gran parte de la demanda de viajes. Es decir, eso es lo que se conoce como exposición. Entonces, cuando uno divide, por ejemplo, el número de fallecidos, el número de accidentes, por el uso de la vía o la demanda de viajes, uno obtiene un indicador que no es muy distinto de la mayoría. O sea, es decir, puede estar un poco más alto que la media, un poco más bajo, pero no necesariamente esta autopista es 3, 4, 10 veces peor que cualquiera de las otras, son parecidas. Esto es lo mismo que cuando en la prensa o en las elecciones dicen: mire, ya están escrutadas las mesas y la región metropolitana concentra la gran mayoría. Es obvio, porque acá viven 8 millones de personas. La noticia sería al revés, si no hubiera mesa en la región metropolitana. Entonces eso es lo primero. Si bien son muchos accidentes en cantidad absoluta, cuando uno lo transforma en un indicador como para estudiarlo, no necesariamente es tan dramática la diferencia. Aunque sí, esta carretera sí lo es, especialmente porque también ocurre otro caso, concentra gran parte de la población de Chile, porque está conectada a Santiago y hay grandes ciudades que tienen habitantes como por ejemplo Rancagua, Talca, etcétera. Entonces uno va sumando y dice: ah, claro, mira, aquí está relacionado el 70% de la población de Chile. Y eso induce a que, por ejemplo, en los costados de la vía haya todo tipo de actividad. Eso se llama fricción lateral. Entonces hay comercio, hay vivienda, hay industria, hay servicios, por ejemplo. Todo eso convive con la Ruta 5, entonces hay oportunidades para que haya accidentes. Y también aquí es un problema importante que el MOP debió haberlo asumido en su momento. No necesariamente hizo un buen proyecto para la rehabilitación de la ruta antigua. Construyó una nueva paralela en que tenía mejores estándares de seguridad, pero la anterior quedó tal cual era. Entonces, como de un momento a otro se cambió la velocidad de 100 a 120, porque la nueva era diseñada para 120 kilómetros por hora, la antigua quedó con su diseño original, que no era ni para 100,
pero se le subió automáticamente la velocidad a 120. Entonces es una irresponsabilidad gigantesca de la autoridad. Y por eso hay tantos muertos o fallecidos o accidentes, especialmente en la ruta hacia Santiago, que es la antigua y la que está mal construida. Estábamos hablando recién respecto a un proyecto de ley planteado para, esto sí, en rutas urbanas, ¿no? De aumentar el máximo de 50 a 60 kilómetros por hora para transitar en las calles urbanas. ¿Cómo crees tú que incide, no esto específicamente, pero digamos que se hace porque finalmente la gente anda a alta velocidad, igual incluso dentro de las calles? Me imagino que el exceso de velocidad también y la poca expertise al volante también es un factor importante al momento de la accidentabilidad, ¿cierto? Me imagino que también se pondera eso al momento de analizar estos datos y que también nos ponen en atención de lo mal conductores que muchas veces somos acá en Chile, ¿no? A ver, claro, yo quisiera referirme a esa iniciativa de subir la velocidad. Yo encuentro que nada peor nos podría ocurrir si eso llegara a transformarse en una realidad. Es decir, las velocidades más en las ciudades, más que subirlas, hay que bajarlas. De hecho, yo antes que se bajara de 60 a 50, fui insistentemente en que se bajara a 30 kilómetros por hora. Y de ahí empezáramos a conversar. Porque no solo la velocidad en su magnitud es dañina. Por ejemplo, un atropello a 30 kilómetros por hora a un adulto, el 95% de los adultos sobrevive, pero mueren todos los niños y muere la mayoría de los adultos mayores. ¿Se fija? Entonces, esa velocidad de 30 kilómetros por hora que parece inofensiva, cuando uno dice ya, veámoslos por usuario, todos los niños mueren porque le pega con el parachoque en la cabeza y lo mata instantáneamente. Entonces aquí el tema de la velocidad, tenemos que ver en qué contexto uno dice bajemos, subamos la velocidad. Pero como en Chile somos tan burdos en todo y no hacemos estudios para nada, cometemos errores como haber bajado a 60, 50 y peor ahora esta iniciativa de subir a 60. Y yo he visto los argumentos, pero no he visto argumentos más pobres que los que han postulado estas personas que están con esta iniciativa. Porque no analizan las cifras como corresponde. Porque, por ejemplo, uno debería decir, ya, a ver, ellos han dicho que aumentaron los muertos. Pero cuando uno dice, ¿dónde están los muertos? Mire, el 50%, o sea, la mitad de los fallecidos en nuestro país ocurre en áreas rurales. Es decir, la otra mitad en áreas urbanas. Entonces, cuando aumentaron los muertos, uno dice, ¿dónde aumentaron los muertos? Probablemente en las áreas rurales, donde no se modificó la ciudad. Entonces, cuando uno dice, mire, tenemos 2.200 muertos al año, bueno, 1.100 probablemente sean en área urbana, pero no necesariamente eso, son bastante menos. Entonces, sí, haber bajado a 50 kilómetros por hora tuvo un efecto. Lo contrario que dicen los senadores, porque están tomando el global nacional. Y cuando uno dice, a ver, ¿pero cómo esto? O sea, la mitad de los muertos en áreas urbanas y la mitad de los muertos en áreas rurales. Y la mayoría de los accidentes son en áreas urbanas porque hay más vehículos. Pero no son tan graves porque la velocidad es más baja. Entonces, cuando uno aplica factores, constata que lo peligroso o la severidad de los accidentes en áreas rurales es 7 veces mayor que en áreas urbanas. Entonces, si queremos bajar los muertos, tenemos que preocuparnos de las áreas rurales. Pero un país de 5.700 kilómetros de longitud es virtualmente imposible preocuparnos de las áreas rurales. Entonces, uno debiera concentrar esfuerzos, por ejemplo, en las áreas urbanas, sí, pero no tomar decisiones con resultados globales, país, o sea, áreas urbanas y rurales. Entonces, eso es un error garrafal que están cometiendo en esta iniciativa. Es decir, me gustaría ver si alguien que estudia este tema o dónde estamos los especialistas en este tipo de proposiciones. Sería un error garrafal de nuestro país volver a los 60 kilómetros por hora en área urbana. Ahora, trasladándonos nuevamente a la autopista, Francisco, sabemos ¿sí? que hay un problema en las carreteras. Tú hablabas un poco ahí también de los problemas de construcción o cómo están, digamos, diseñadas ciertas autopistas. En sí, bueno, uno siempre queda la apreciación y a ver si podemos ir también clarificando, no sé si un mito o lo que sea. Pero siempre se dice que incluso uno que ha viajado por otras
países vecinos, digamos, las carreteras de acá a priori se ven en buenas condiciones, están bien cuidadas, digamos, bien construidas, etcétera. ¿Cuáles son principalmente, crees tú, los problemas que tienen que mejorar hoy en el contexto de autopistas en Chile? De poder quizás hacerlo mucho más seguro, independiente de la expertise o no de los conductores, que ese también es otro tema, es un problema multifactorial, me imagino, ¿no? Pero en sí, desde la infraestructura, ¿qué crees tú que queda por mejorar todavía? A ver, yo creo que nuestras autopistas, primero que todo, no son autopistas y tampoco son lo que vemos o lo que dicen el común de las personas. Cuando uno es especialista, yo por ejemplo puedo constatar en cada kilómetro de las autopistas 4, 5 o 6 errores garrafales de diseño. Y obviamente eso no está en la vista de las autoridades, de los periodistas, de la gente común, porque no saben del tema. Por ejemplo, hace poco hubo un accidente en el acceso sur a Santiago en que un automóvil impactó una palmera y murieron instantáneamente los dos ocupantes. Pero no puede haber una palmera al costado, en la zona lateral de una autopista o de una vía de alta velocidad. Entonces, eso es así de simple. Entonces, si en un kilómetro hay 10 palmeras, bueno, ahí hay 10 errores garrafales. ¿Por qué? Porque las personas se van a salir de la pista en alguna situación, por alta velocidad, porque van con alcohol, porque van distraídos, lo que sea, no importa la causa. Pero el agravamiento de ese accidente, porque la zona lateral tiene elementos duros, eso es el error que nosotros tenemos como país, de no resolver los problemas en forma integral. Y otra cosa peor, en el sector donde está la famosa curva de la muerte, ahí llega un camino que es el que viene de Colbún, uno de los que viene de Colbún, y empalma ese camino con la ruta 5 a una velocidad de 100 o de 120 kilómetros por hora, como una calle urbana con vereda. Hay niños andando en bicicleta, y a 20 centímetros pasan autos y camiones a 100 o 120 kilómetros por hora. En el Buinzó, cuando uno sale del metro y va a tomar la pasarela para cruzar al Buinzó, aquí al lado de Santiago, también pasan los autos a 120 kilómetros por hora a 50 centímetros las personas. Entonces, esas son cosas que uno dice, oye, esto es inaceptable. Pero ¿a quién uno le reclama? Si al MOP no está en sus intereses el tema de la seguridad vial, por miles de razones, a los concesionarios, por supuesto que no es un problema de ellos, porque el que le exige, que es el MOP, no les exige cumplir con los reglamentos ni con los contratos que ellos suscribieron con el Estado de Chile. Entonces, cuando uno dice, oye, ¿a quién le reclamamos? Nada, o sea, uno como especialista dice, ¿cómo puede ser? O sea, yo voy con mis hijos al Buinzó en metro, que es bonito, andar en tren, y me encuentro con que nos podrían haber matado si una persona pierde el control en la autopista que está a 2 pasos de donde pasamos las personas para tomar la pasarela para cruzar el Buinzó. O estos niños que juegan cerquita de la curva de la muerte, en la calle, y la calle es una autopista de 120 kilómetros por hora. Entonces, eso es inaceptable. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos un grave problema, en las áreas rurales. Estaba viendo también, hay algunas carreteras, no sé si eso también es un tema a considerar, Francisco, que por ejemplo las bombas de bencina, ¿no? Estas bencineras de carretera están al lado de la pista de alta velocidad para poder entrar. Están como una especie de bandejón central que separa una autopista de un sentido y del otro, ¿no? A ver si la gente me entiende un poco lo que quiero decir. Y claro, normalmente uno cuando se tira a este tipo de lugares o a las áreas de descanso va hacia la derecha, pero me ha tocado ver en algunas autopistas o rutas, como queramos llamarle, que están al lado izquierdo, donde normalmente la gente anda a alta velocidad, y que, me imagino, alguien que baja un poco la velocidad para poder entrar y viene alguien mucho más rápido, se puede generar accidente. ¿Eso también significa un problema o podría entrar dentro de los errores, como entre comillas, garrafales que tú decías cuando mirabas el diseño de algunas autopistas, ¿no? Exactamente, ese es un problema complejillo, porque no debiera existir. A ver, aún al salirse por el lado derecho o entrar a un servicentro que está al costado derecho, eso también lo debiera hacer. Y eso es lo que se llama control de acceso, es decir, uno no puede acceder directamente
desde una estación de servicio a la vía expresa, o uno no puede entrar directamente desde la vía expresa, es decir, por el costado derecho, que es la de alta velocidad, directamente una autopista a una servicentro, porque tiene que frenar, y eso produce una perturbación hacia atrás, que no necesariamente se traduce en un choque directo, pero sí se traduce en una perturbación hacia atrás que modifica las velocidades, y eso puede generar accidentes, o cuando la persona no encuentra dónde salir, porque acá resulta que no son varios kilómetros antes que uno se sale, sino que sale 50, 100 metros antes. Entonces, evidentemente, eso es lo que no debe existir, a eso se le llama fricción lateral, pero lo peor de lo peor que tenemos en ese caso es cuando en nuestro país se sale de las autopistas, ya sea para un servicio o para cambiar de vía, por el lado izquierdo, por ejemplo, como ocurre en la Costanera Norte, en la Clínica Indisa. Cuando uno se sale hacia la Concepción, ahí lo hace por el lado izquierdo, o sea, eso nunca el MOP debió haberlo permitido. ¿Por qué? Porque no solo está mal, sino que le estamos diciendo a los conductores que lo que está mal está bien, porque lo hizo el MOP. ¿Se fijan? Y no decir, mira, siempre se sale por el lado derecho. Acá está habilitado salir por el lado izquierdo. Eso se llama que le cambian las expectativas a los conductores. Sí. Entonces, cuando uno ve construido sobre la mediana, que es la separación de vías de distintos sentidos, que hay un servicentro, como por ejemplo hay en la Costanera Norte al llegar a la autopista 68, lo de la Copec, que está por el lado izquierdo en una curva, eso es inaceptable. O sea, a mí me gustaría saber quién de la autoridad o del director de obra de esa comuna autorizó eso ahí, o cuando uno va por la ruta de los Libertadores, poco antes de salir a las canteras, ahí también en la curva está en la mediana una estación de servicio Copec. Eso es inaceptable, eso incluso está prohibido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, no solo en el manual de carretera. Sin embargo, es inentendible por qué existen, y lo que es peor, por qué siguen operando, si eso es claramente una falta grave a la ley. Bueno, sí, varios temas que abarca esta discusión, preocupante además porque son vidas las que se pierden producto de estos accidentes, que evidentemente nos generan mucha preocupación. Francisco Fresar, especialista en transporte, logística y seguridad vial, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora acá en Bio Bio. Encantado. Un abrazo grande.